Gracias por continuar con nosotros. Señores, hay una persona que por ser un modelo, una influencia, famosísimo, uno de los hombres más ricos, un joven, uno de los hombres más ricos del mundo, por su influencia, por su incidencia como modelo, es oportuno y es bueno que nosotros aquí profundicemos un poquito, porque muchos jóvenes pueden malinterpretar, pueden dejarse llevar por esto que dijo Zuckerberg, el presidente, el dueño de Facebook, dueño de tecnología. Zuckerberg, por si usted no lo sabía, era estudiante de Harvard, esa universidad que se fundó, que fundaron los fundadores de los Estados Unidos, lo plus ultra de la Universidad de los Estados Unidos, Harvard. Él era estudiante de Harvard. Él es descendiente judío. Ese muchacho está diciendo, ese joven, Zuckerberg, ¿qué dice Zuckerberg? Que no. Dice que estudiar en la universidad ya no sirve. Escuche. Que no sirve estudiar porque no se forman las personas para los trabajos actuales, dice Zuckerberg. Muchos jóvenes, ¿verdad?, pueden creerse eso, de que la universidad no sirve. Pues no, no es así. La universidad sí sirve. Estudiar en la universidad sí sirve, sirvió, sirve y servirá. El conocimiento científico, esa estructura que usted aprende en una universidad, es insuperable. ¿Que hay que mejorarla? Sí. ¿Que hay que actualizarla? Perfecto. Pero sí sirve estudiar en la universidad. Así que si usted está pensando que eso no, pues no. Ese Zuckerberg estaba en Harvard. Él lo dice, pero él estuvo en Harvard y a él lo botaron de Harvard y lo acusaron de hacker en Harvard, porque él estaba haciendo cosas para espiar a sus compañeros. Ese Zuckerberg, que ha sido sometido a la justicia por espiar a los usuarios de sus redes sociales. Es decir, que él de espionar, del espionaje, de espiar a sus compañeros en Harvard, que lo botaron de Harvard, él ha pasado a espiar al mundo, a los ciudadanos del mundo a través de su tecnología. Entonces, ese Zuckerberg sabe hablar francés, hebreo, bien formado, hijo de padres profesionales, un psiquiatra, otro. Ese, una sólida educación, pero entonces le dice a los jóvenes, no estudien, no vayan a la universidad, pero ya él fue. Y él es uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, para ser esclavo de esa tecnología que él crea, él necesita jóvenes que no vayan a la universidad, que sean brutos, que sean ignorantes, para poderlos manipular, sacarle información, espiarlo de manera más fácil. Yo no sé si ustedes se han fijado que los intelectuales usan pocas redes sociales. Busquen intelectuales. He dosificado. Muchos no tienen redes sociales, los intelectuales. Y los que tienen, por una necesidad de su trabajo, la utilizan dosificada. Entonces, ¿a quién que le conviene que las personas no vayan a la universidad? Que no aprendan a tener pensamiento crítico, que no sepan comprensión, que no dominen bien la lectura, la escritura, las matemáticas, el arte. ¿A quién le conviene? A él, dueño de la tecnología, que manipula a los brutos, a los ignorantes. El ignorante es más fácil de manejar, no tiene pensamiento crítico. El que va a una universidad, por poco que usted sepa, tiene que tener algún nivel de conocimiento. Entonces hay personas que no les conviene que usted se forme, que no le conviene que los jóvenes de hoy estudien, se superen. Entonces personas tan relevantes, incluso en su momento más alto, más elevado, cuando estaba en la cima del poder, como una de las 3 figuras más importantes del mundo, cuando se estaba decidiendo el destino del mundo, uno de los que decidía el destino del mundo era Winston Churchill. ¿Y qué dijo Winston Churchill? En cada uno de esos viajes que hacía a los Estados Unidos a las universidades: no dejen de estudiar en la universidad.
Y él se lamentaba. Uno de los dolores, cuando usted lee la biografía de Winston Churchill, uno de los tres grandes, porque era así se le decían, el de Rusia, el gobernante de Rusia, el de Estados Unidos y Winston Churchill, eran los tres grandes. Y ese Churchill, que fue ministro de Inglaterra, que fue diputado, que pertenecía a la aristocracia, tenía familiares, lores y monarcas ingleses, un hombre de los nobles de Inglaterra, que llegó a primer ministro. ¿Y qué primer ministro? El que lideró la guerra contra los nazis, esa gente. Entonces, Winston Churchill siempre arengaba a la juventud. Es esencial, es importantísimo el conocimiento que se adquiere en la universidad. Y Winston Churchill hizo un programa de formación severo, riguroso, de varios años, con las mejores lecturas. Winston Churchill era pintor, era artista, o sea, fue militar, una alta formación de calidad. Sin embargo, siempre se quejó, lamentó y tenía ese complejo de que él nunca pudo ir a la universidad porque se dedicó a otras cosas, a la milicia y ahí a la política, y entonces descuidó su universidad y se lamentaba de no haber ido a la universidad. Pero ¿qué dice Bill Gates? Otro de los más ricos del mundo, que también estudió en Harvard. Vamos a ver el título de Bill Gates. Este sí es más sincero. Bill Gates admite, dice, sí, mire, él dice que una de las cosas que se arrepentía, dijo Bill Gates, es que él no había terminado su universidad y hace unos años pues se le entregó, se recibió su título, le dijo a su papá, por fin le dije que un día tendría mi título. Bueno, pues ahí está. Él dice que una de las cosas que se arrepintió es haber abandonado la universidad sin tener consciente de las horribles desigualdades que hay en el mundo. Y uno de los hombres más ricos, un gran legado, un filántropo de primera, admite la importancia del conocimiento científico, del dominio de la ciencia que se adquiere en la universidad. Esa estructura formal que se adquiere de cómo usted hacer ciencia, de cómo usted, una idea que tiene, llevarla a cabo de manera sistemática, metódica, organizada, para tener resultados. Una estructura formal, el pensamiento formal, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, eso que dice Zuckerberg de que no es importante, que ya no sirve la universidad, eso no es mentira. Lo que hay es que mejorarla, actualizarla, así como actualizamos el código, como actualizamos nuevas leyes, hay que actualizar los currículums, los contenidos de las escuelas y las universidades, porque en este mundo capitalista todavía es importante el conocimiento que se adquiere en las universidades. Tanto es así que hay un premio Nobel de un judío destacado, premio Nobel de Economía, ¿dónde está? Aquí está, Milton Friedman. ¿Qué dice Milton Friedman sobre, aquí está en este libro? Usted dirá, bueno, pero ¿cómo hablan de educación? Sí, el capitalismo tiene que ver con la educación. Lo que rige es el sistema capitalista. Entonces, mire, Milton Friedman, premio Nobel de Economía, judío, dice, ¿qué dice Milton Friedman sobre la educación general para la ciudadanía? Dice Milton Friedman, una sociedad estable y democrática es imposible sin un mínimo grado de alfabetización y conocimiento por parte de la mayoría de los ciudadanos y sin una amplia aceptación de un conjunto de valores. La educación puede contribuir a ambos. Entonces, en una democracia, en una sociedad libre como la República Dominicana, en todo país libre donde haya democracia, la educación es importante, es imprescindible, es imposible que haya una sociedad, ¿verdad?, estable y democrática si no hay educación. Educación universitaria, alfabetización, escolarización. Hay que ir a las aulas,
de las escuelas y de las universidades. Usted comienza por la escuela, el nivel de niño, y de ahí se va entonces al conocimiento formal. Y la universidad, esa estructura, hacer ciencia. Entonces es muy importante, lo dice aquí Friedman. También, ¿qué dice Friedman? Oiga la importancia de la educación. Porque aquí hay padres que mandan a los hijos y en el mundo vete, estudiar y no están conscientes. A veces por eso no ahorran, no hacen sacrificio por la educación de sus hijos porque no son conscientes de la importancia de lo que es la educación para el ser humano. Y solo la educación es lo que hace más humano al ser humano. Pero no hay democracia sin educación. No hay estabilidad sin educación. Entonces, ¿qué dice Milton Friedman sobre la enseñanza profesional? Sí, los universitarios, ya de niños, la enseñanza profesional. Dice, la educación vocacional y profesional no tiene efectos de vecindad del tipo atribuido anteriormente a la educación general. Es una forma de inversión, escuche bien. La educación vocacional y profesional no es del tipo que dijimos ahorita, de que se necesita una mínimamente alfabetización de los ciudadanos para que haya estabilidad y democracia. Ya la educación vocacional y se va a otro nivel. Ya no es solamente aquello de la educación primaria, que es importante para la estabilidad y para la democracia, las libertades y los derechos, no. Es más. Oiga, es una forma de inversión en capital humano, exactamente análogo a la inversión en maquinaria. Entonces usted ve que hay muchos empresarios que gastan de todo en máquinas, en herramientas, en tecnología en sus empresas, pero no invierten en el capital humano, no invierten en los empleados. Hay que invertir en los empleados porque invertir en los empleados es tan importante como usted invertir en la maquinaria de su empresa, en las principales herramientas que usted necesita para usted producir un bien, un servicio, un producto. Entonces, miren la importancia que tiene desde la educación primaria, ¿para qué? Para la estabilidad y la democracia, y llega a ser una inversión. La educación es una inversión. Y dice Friedman que hay que invertir en el capital humano, que es tan importante como usted invertir en las maquinarias que necesita para usted ejecutar su empresa. Entonces, es importante ir a la universidad. Dice aquí, que es una inversión exactamente análoga a la inversión en maquinarias, edificios y otras formas de capitales humanos. Su función es elevar la productividad económica del ser humano. Cuando usted se educa, primero en la escuela y de ahí pasa a la universidad, la educación profesional y la educación vocacional, usted lo que está haciendo es elevando su capacidad productiva. Usted vale más, pero no se queda ahí. Hay un efecto de vecindad, como llama Milton Friedman, a la educación, que es consecuencia de la educación. El efecto vecindad, ¿cuál es? Que donde hay una persona educada, todo ese entorno se beneficia de esa buena educación, de ese buen comportamiento, de ese nivel de conciencia, de esa capacidad de trabajo. Mejora su vida personal, individual y su entorno, porque enriquece el entorno, porque esa persona al adquirir más valor también le aporta valor a todo lo que hace y todo lo que le rodea. Miren cuán importante es la educación. Entonces, la educación profesional, la educación universitaria, sí sirve. Todavía hoy sirve. Y ahora vale más, sirve más. Cuando hay tantas personas analfabetas, donde hay tan baja educación, lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de la educación y los empresarios entender
la importancia, lo esencial que es invertir en el capital humano para que sea más productivo, para que nuestra sociedad, nuestras comunidades se desarrollen, que progresen, que prosperen, donde hay más personas educadas y menos violencia. Entonces, sí es importante la educación universitaria a todos los niveles. Entonces, es bueno que nosotros sepamos eso para que los jovencitos no se dejen confundir, ¿verdad? De que la universidad no es necesaria. Si usted tiene que dar toda la materia que da, usted tiene que saber de filosofía. Usted tiene que aprender filosofía que se da en la universidad. Aunque todo el mundo no nació para ir a la universidad, es verdad, lo dice Howard Gardner, ese científico de Harvard. Es verdad, por eso es 1% de la población. Pero tiene que tener un conocimiento básico y después de ahí entonces usted se especializa en el tipo de arte que usted quiera. Usted no da para científico, pero da para artista. Da para deportista. Sí, pero no es lo mismo un deportista analfabeto, como vemos muchos muchachos dominicanos que los engañan, los esclavizan porque no saben defenderse, no han ido a una universidad, que usted ver un deportista español europeo. Usted le ve la diferencia, cómo se manejan, cómo manejan su fortuna, porque tienen una estructura, ¿verdad? A través de la educación que han adquirido, muchos son universitarios, y usted ve la gran diferencia en la calidad de esos deportistas, en su vida. Entonces, sí es importante la educación universitaria. Lo que tenemos que hacer es mejorarla cada día más, porque la educación universitaria servía mucho antes, sirve mucho hoy y servirá por siempre mientras estemos en la tierra. Lo que tenemos que es elevar la calidad de la educación desde la primaria hasta la universidad. Vamos a una pausa y retornamos.